constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera, bienvenidos a Matices. Gracias por estar con nosotros hoy en horario habitual. Ayer les anuncié, que estaba con Albino Vargas ayer, que hoy iba a estar la ministra de Planificación con nosotros, Laura Fernández, para hablar particularmente de la Ley de Empleo Público y de lo que se viene haciendo en el gobierno, que le tocó implementarla, ¿ok? Y que yo y la ministra lo ha aceptado, además en el último programa que estuvimos juntos, lo veo en algunos casos como una venta de humo. Ha sido objeto, doña Laura, de ataques además muy fuertes respecto a este tema. Por eso le agradezco estar con nosotros hoy, ministra. ¿Cómo le va? Hola, encantada de estar en el programa. Muy bien, muy contenta. Un gusto saludarlo, don Randall. Igualmente, doña Laura, gracias por estar con nosotros. Yo recordándoles que nos escuchan en radio en vivo, en Facebook Live, nos pueden ver ya en Noticia Monumental y el programa de Matices de hoy lo pueden descargar a las 4 de la tarde más o menos a través de los servicios de podcast. Discúlpeme la pregunta tan general, pero ¿cómo les ha ido con la implementación de la Ley de Empleo Público, doña Laura? Gracias. Es difícil darle un calificativo a esa pregunta. Yo diría que nos ha ido bien porque vamos en función del cronograma de trabajo que diseñamos. Yo diría que vamos mal en función del nivel de responsabilidad con que algunas instituciones, especialmente las autónomas, están asumiendo el tema. Esto como una percepción desde nuestro punto de vista técnico. Entonces yo tengo un sabor agridulce con el proceso de implementación. Desde nuestro quehacer, vamos bien, vamos en tiempo, vamos en forma, vamos de la mano con un cronograma de implementación que tiene una serie de etapas responsables, plazos y un sistema de gestión de riesgos que también yo estoy administrándole al proceso de implementación. Pero por el otro lado, que es la parte agridulce, mejor dicho, la parte agri del proceso, tiene que ver con la responsabilidad con que los poderes de la República y algunas instituciones con autonomía máxima, pues han interpretado a nuestro juicio de una manera fuera de la técnica, de la razón y de la proporción el elemento de la implementación de la ley, especialmente lo que tiene que ver con sujetarse a la rectoría del Mideplan. Pero Sí. bueno, el balance es positivo. Viera que yo soy una persona que me gusta ver el vaso siempre medio lleno. Creo que cuando uno desempeña un cargo como en el que yo estoy, tiene que tratar de generar pequeñas victorias. Este es un cambio de paradigma muy grande en la forma en que se administran los recursos humanos que prestan servicios al Estado. No es un cambio sencillo. Por la naturaleza humana, todos los cambios generan resistencia, pero este es un cambio donde hemos tenido que agarrar un timón de un barco y darle durísimo una vuelta para acá y empezar a enderezar muchos procesos que venían muy mal a nivel de todo el Estado costarricense. En la silla en la que yo estoy, don Randall, a propósito de su primer comentario, yo no vine a esta silla a ser amigos, yo vine a esta silla a cumplir con el mandato de las diferentes leyes y vine a hacer mi trabajo para responderle a todo nuestro país, no a bloques de costarricenses en puntuales, sino a hacer el trabajo que me corresponde para Costa Rica, no para ciertos sectores. Entonces, esa parte también creo que es importante que la comente para aclarar
que yo acá lo que estoy haciendo es el trabajo que me toca en la medida de las posibilidades. Lo sé, doña Laura. Lo que pasa es que, vamos a ver, en el tema, yo sé que están dando una vuelta de timón. ¿Ok? Lo que pasa es que yo a veces reflexiono y yo digo, qué pollitos, perdón el término, digo, qué pollitos los diputados pasados, qué pollita la sala constitucional de alguna manera, al creer que las propias instituciones iban de una manera consciente, las instituciones autónomas particularmente, de una manera consciente a, a hacer un análisis de cuáles de sus funcionarios eran exclusivos y excluyentes. Y realmente, para hablarlo a buen tico, lo que me he dado cuenta es que dicen, bueno, metamos a todos en la lista y listo. Entonces, digamos que lo que se nos vendió a los costarricenses, incluida usted, porque en ese momento no era ministra, ¿ok? Era que esto cambiaba el paradigma del empleo público y lo que nos encontramos en la práctica es que cambia el paradigma de la mitad o de una partecita del empleo público, doña Laura, y eso es lo que me cuesta entender sin enojarme. Sí y no, Randall, insisto, hoy yo ando viendo el vaso lleno. Sí, sí, ya la vi, pero anda súper Sí, positiva hoy. muchas gracias. Hay que ver el vaso medio lleno. Y sí y no, porque la ley, aunque las instituciones estén fuera del ámbito de rectoría del Mideplan, tienen que aplicar la ley. Y eso es muy importante porque hay municipalidades, por ejemplo, que me han mandado cartas diciendo, mi estimada doña Laura, gracias por su preocupación, pero nosotros vamos a estar excluidos y excluyentes de la ley. Eso no es posible. Absolutamente todas las instituciones que están dentro del ámbito de cobertura de la ley, estén o no bajo la rectoría del Mideplan, tienen que aplicar esta ley. Entonces, aunque lo hagan las autónomas de grado máximo por su propia cuenta, la ley es la ley y ellas tienen que aplicarla. Tienen que formular salario global, tienen que formular ese salario global con la fórmula de cálculo que viene ya, la metodología genérica que enuncia la ley, tienen que respetar las familias de puestos, tienen que respetar los preceptos de convenciones colectivas que vienen en la ley, tienen que respetar todo lo que indica la ley del ciclo de gestión del talento humano y buscar de cierta manera homologarse reglas del juego. Yo hubiera querido, por supuesto, que hubiera querido mayor responsabilidad. El primero en dar el mal ejemplo, bueno, ya la verdad es que a esta altura del partido ya yo no estoy aquí. Desbóquese, señora Ya ministra. yo no estoy aquí porque darle bien a nadie. El primero en dar el mal ejemplo fue el Poder Judicial. El Poder Judicial, desde diciembre del año pasado, tomó el acuerdo declarando toda su planilla exclusiva y excluyente. Después vino el segundo a dar el mal ejemplo, la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, el directorio, también tomó el mismo acuerdo de declarar todos sus puestos exclusivos y excluyentes, a excepción del Departamento de Servicios Médicos, para el caso de la Asamblea. Después de la Asamblea, por supuesto, que los hijos de la Asamblea, que son la Contraloría y la Defensoría, iban a imitar el ejemplo de la institución de la que ellos dependen. Y también la Contraloría y la Defensoría declararon a todos sus puestos exclusivos o excluyentes. Vinieron también las instituciones del régimen municipal, las municipalidades, donde prácticamente todas también se declararon exclusivas y excluyentes, a excepción de la municipalidad de Matina. La municipalidad de Matina, vea qué caso más curioso, y voy a detenerme un segundo acá. La municipalidad de Matina, que conozco al señor alcalde y conozco al gerente general, a don Johnny, a quien les mando un cariñoso saludo, ellos hicieron el trabajo de revisión de toda la planilla de la municipalidad y dijeron, a raíz de ese análisis, no creemos que aquí haya ningún puesto lo suficientemente especial relacionado con las labores en autonomía asignadas a esta municipalidad que ameriten ser declaradas exclusivas y excluyentes, por lo que nos apegamos a la rectoría de Mideplan en todos sus extremos. Ese trabajo lo hizo Matina, a diferencia de las otras municipalidades. ¿Y sabe quién más hizo también ese trabajo? La Caja Costarricense del Seguro Social nos comunicó a nosotros un acuerdo de su junta directiva donde viene todo el análisis, don Randall, de la planilla de la Caja, puesto por puesto. Y en puestos donde ellos a raíz de ese análisis identificaron que las personas tienen el mismo nivel de responsabilidad, funciones completamente homogéneas, que tienen los mismos requisitos en los puestos que al resto de las instituciones del sector público, esos puestos indicaron estarán bajo la rectoría de Mideplan. ¿Cuáles puestos? Por ejemplo, asistentes, recepcionistas,
todo lo que uno conoce como los puestos de naturaleza administrativa, Claro. que son idénticas las labores al resto, digamos, una persona de recursos humanos que puede estar en la caja o puede trabajar acá en Mideplan, o puede trabajar en el MEP, o puede trabajar en Recope, o en Habdeba, o en AIA, porque la naturaleza de sus funciones son similares. Entonces, la caja, le decía, hizo ese ejercicio. Para la parte de la planilla, qué sé yo, anestesiólogos pediátricos, endocrinólogos, para ya ese tipo de puestos que están asociados a la competencia constitucional asignada en el marco de su autonomía, a esos puestos sí la caja determinó que serán exclusivos y excluyentes y ellos le seguirán administrando la implementación de la ley marco de empleo público. Entonces, bueno, el sentimiento es agridulce. Yo no soy, la naturaleza de mi personalidad y del equipo de trabajo que está conmigo no es una naturaleza complaciente. Yo no vine a esta silla a ver cómo se desviste de propósito esa ley, porque es una ley que este país ha esperado por muchísimos años. Hay cualquier cantidad de informes, vea qué curioso, de la misma Contraloría General de la República, haciendo exhortaciones al país de generar un único sistema de empleo, porque es lo que nos manda la Constitución política a tener. Y también porque está claro que han habido abusos, especialmente en materia salarial, donde hay gente que se ha recetado salarios con una cuchara muy grande, sin resultados asociados a ese salario, y por añadidura a instituciones que les ha tocado la cuchara más pequeña, porque el presupuesto hay que dividirlo entre un montón de porciones. Ministra, Entonces, señor, perdón que le vayan poco a poco sí, matando por el supuesto, positivismo hoy. que yo hablo toneladas industriales, usted No, por me va favor, pero diciendo. más bien discúlpeme que yo le vaya matando el positivismo que anda hoy, pero Sí, ahora que está tan contenta con lo de la caja, es que estaba sí, buscando justo cuando usted me hablaba, cuál es el porcentaje de la planilla de la caja, ¿ok? Integrado por profesionales médicos. Bueno, lo que sí. quería saber era administrativos, pero no conseguí el dato. Ujú. Entonces, si no me equivoco, la caja, ¿cuál de su porcentaje dijo que eran exclusivos y excluyentes? Así en porcentaje no les sé decir, lo que sí sé es que alrededor de 179 clases de puestos vendrían a trabajarse acá en Mideplan, porque de hecho ya estamos entablando las coordinaciones Ujú. con la caja, porque el propósito mío en esto no es llegar, y aprovecho el espacio de su programa para aclarar a los funcionarios de la caja. Se han dicho muchas cosas que no son correctas y ahí yo llamo a la razón y a la gente a que vaya a leer la ley y el reglamento. Ay, les han dicho, por ejemplo, que ellos dejan de tener relación laboral con la caja. Eso es falso. Les han dicho que ahora el patrono es Mideplan. Eso también es falso. Les han dicho que por estar en la Rectoría de Empleo Público de Mideplan, ellos pierden continuidad laboral con la caja. Eso es, o sea, esas cosas son completamente falsas y yo diría es hasta risible que les digan esas cosas a las personas trabajadoras. ¿Qué es lo que va a implicar esto? Que Mideplan, cuando gire circulares, cuando gire instrumentos, cuando gire directrices, la caja para esa porción de trabajadores, su departamento, su oficina de gestión de talento humano va a tener que tomarlos y aplicarlos. Esa es la única diferencia. Pero a las personas trabajadoras desde ningún punto de vista es que se pasan a trabajar a Mideplan, ni desde ningún punto de vista es que se les va a ir respetar su salario, ni sus derechos adquiridos, ni su continuidad laboral. Entonces, con eso también hay que tener calma y mesura. Además, el estilo de trabajo, todo el proceso de implementación de esta ley, no es como que llegó un intruso a imponer condiciones. Nosotros estamos diseñando ya para el caso especial de la caja y porque así lo estamos haciendo con todas las instituciones que están bajo nuestra rectoría, es estableciendo equipos de trabajo donde integramos equipos de técnicos de la institución, equipos de técnicos de nosotros para hacer un trabajo en equipo, poderlo ver, poder afinar el detalle de en cuál familia están las clases de puestos, poder definir claramente cuáles son los factores que establece, esta es la metodología que da la ley para el cálculo del salario, poder definir el valor del punto, o sea, nuestro propósito es hacer un trabajo técnico, ordenado, en equipo, donde al personal se le pueda ir generando información de cómo avanza el proceso. Entonces yo hago un llamado a la calma, vean, mi de plan no es el coco. A mí me preocupa y me angustia mucho eso porque han querido
vender como la idea de que formar parte de la rectoría de Mideplan es el acabose y es Bueno, pero han avanzado porque antes Mideplan no era nadie. Lo digo con mucho respeto, pero nadie sabía quién era Mideplan. Ahora por lo menos piensan que es el Coco, pero ya existe. Bueno, y a propósito de eso, don Randall, a mí siempre, y le voy a pedir que tome nota también usted para el Con mucho programa gusto. y para otros espacios, siempre me dicen la ministra de Planificación y se les Ujú. olvida nuestro segundo apellido. Y nuestro segundo apellido es política económica. Así Y es. este tema en puntual es política económica. De hecho, las tareas, tenemos un grupo de tareas muy Yo la fuertes en presenté como ministra de Planificación. y política económica se le olvidó. Sí, Entonces señora. es importante hacer eco de que nosotros tenemos un rol importante en materia de política económica, no solo con empleo público, también con el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, también con todo lo que tiene que ver la autoridad presupuestaria de la cual somos parte. Nosotros también formamos parte de la autoridad de la contratación pública, entre muchos otros temas relacionados con la materia de política económica y no solo de planificación. Eso también lo aclaro porque hay gente diciéndome, bueno, pero ¿por qué planificación está metiendo las narices en estos temas que no son propios de su naturaleza? Y es porque Mideplan ya no es el que era antes. Este Claro. ministerio ha vivido una serie de transformaciones de múltiples leyes que le han ido otorgando un montón de competencias nuevas, especialmente relacionadas con la materia de política económica, sin abandonar, por supuesto, la de planificación. Pero si yo le pregunto a alguien, no sé, a Albino Vargas, digamos, porque el Mideplan se mete, dice que es que usted es una dictadora. Ayer se lo pregunté directamente a don Albino, le dije, es que usted ha dicho, según doña Laura me cuenta, que ella es una dictadora antidemocrática, bueno, entonces lo cambió, ya usted no es, solo tiene carácter de, o sea, es decir, ayer me dijo, no, es que ella tiene carácter dictatorial, carácter antidemocrático, que es parte de lo que yo dije al inicio, que usted se ha ganado ataques por la lucha en la implementación de la ley de empleo público. Sí, don Randall, yo lamento mucho y esas expresiones de don Albino. Creo que don Albino lo que está haciendo ahí no solo es tratar de descalificar mi trabajo, sino el de un montón de personas que están en este proceso, que son todos empleados públicos comprometidos. Pero también yo soy muy honesta y a veces también un poco, creo que hasta políticamente incorrecta. Pero es que, Bendito don Dios. Randall, el tamaño de la responsabilidad que yo tengo bajo mis hombros, el tamaño del compromiso que el señor presidente de la República tiene con Costa Rica, el tamaño del reto, el tamaño del animal, por decírselo en estas palabras, y lo que hay que enderezar en nuestro país, no permite que yo me siente en esta silla y me convierta en una perita en miel. En algunos casos hemos tenido, es cierto, que plantarnos con argumentos apegados a la legalidad. Y yo lo he dicho, yo no voy a ser una observadora pasiva de cómo Costa Rica sigue caminando hacia un camino que no le conduce ni a resultados, que no le conduce a la eficiencia, que no le conduce a la eficacia, que no le conduce a la responsabilidad. Si aquí lo que administráramos fuera la plata de un privado, yo digo, bueno, no hay ningún problema, hagan lo que quieran, interpreten como quieran. Me hago así, me tapo los ojos y me hago la loca. Pero lo que pasa, Randall, es que aquí nosotros lo que administramos son recursos públicos, que aportamos usted, que aporto yo, pero que también aportan las personas más pobres de este país, haciendo un enorme esfuerzo, pagando impuestos. Entonces, no se vale que yo me siente en esta silla y simplemente diga, ah, se quiere salir de la ley, que la aplique como quiera, a la postre que importa, haga lo que quiera, es plata de nadie. No, es plata de todo Costa Rica. Y mi deber en esta silla va a ser velar porque esa plata se use bien hasta donde a mí me alcance el margen de la ley, el margen del respeto a toda la institucionalidad que me corresponde obedecer, pero esa va a ser mi lucha y en eso, de ahí, que diga lo que quiera decir don Albino y quien más quiera apuntarse a esa onda. Yo no soy una persona que irrespete jamás la normativa, muy por el contrario. Cuando hemos tenido dudas de este proceso, hemos recurrido a la Procuraduría General para que nos haga aclaraciones. Hemos presentado nuestros argumentos a las acciones de inconstitucionalidad que pesan sobre esta ley. Hemos sido respetuosos absolutos de la diferencia de opinión.
También, importante decir, organizamos un diálogo con diversos sindicatos. Hemos tenido una mesa de escucha el año pasado y este año un diálogo que nos tomó 10 días para analizar a fondo la ley. En ese diálogo, que algunos señores sindicatos se retiraron, se sumaron al final 180 personas. Participamos en ese proceso de conversación y de análisis 180 actores diferentes. Entonces es muy fácil querer demeritar el trabajo ajeno cuando uno simplemente se cree enquistado en la institucionalidad y sentado en una silla ad perpetuum. Ese no es mi caso. En la sillita en la que yo estoy, esto se termina muy rápido. A mí ya solo me quedan menos de 3 años para cumplir con las tareas que me han sido encomendadas por diferentes leyes. Creo que nuestro país en general tiene una gran expectativa de los resultados que este gobierno pueda generar y desde el conjunto de responsabilidades que yo tengo, pues no esperen una ministra pasiva, no esperen un Mideplan pasivo y complaciente. Nosotros vamos a llevar adelante el marco de nuestras competencias, haciendo uso de los instrumentos jurídicos, apegadísimos al Estado de Derecho y todo lo demás. Y viera que es raro porque yo con los sindicatos podemos tener diferencias, sí, pero tenemos siempre la mejor de las comunicaciones. Le voy a dar un ejemplo. Solo la semana pasada me parece que fue el lunes o el martes, estuve en ACIPROS. ACIPROS es la asociación, es una asociación que reúne a todos los sindicatos del sector médico, incluyendo médicos veterinarios. Estuvimos en un intercambio cerca de 2 horas. El viernes incluso tuve otra conversación con el SINAME, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Permanentemente he estado en junta paritaria del Ministerio de Educación varias veces, he tenido reuniones acá ha estado UNDECA, acá ha estado APSE, ha estado CIPROSIME, o sea, yo me he reunido, mejor dicho, absolutamente con todos los sindicatos. Podemos tener diferencias de criterio, lo cual es muy respetable y muy lógico porque ellos defienden sectores de trabajadores. En el puesto en el que yo estoy me toca defender a todo el país, no solo a un Claro. sector. Pero viera que a mí no me preocupan esos comentarios puntuales, me parece que es más bien darle micrófono a la gente que se alegra cuando las cosas salen mal, y a la gente que defiende a ultranza pues intereses de grupos particulares. Ministra, pero incluso se ha dicho que incluso han generado comunicaciones con instituciones señalando que la sala cuarta ya se trajo abajo Sí, la ley de empleo público. Lo traigo a colación porque usted en su respuesta ahorita me dijo, bueno, Randall, y hemos respondido a las acciones de inconstitucionalidad que pesan sobre esa ley. Entonces sí. están pendientes de resolución. Y Bueno, hay qué algunos que bueno. dicen que ya se las trajo abajo. Bueno, y es que también no me ayudes, compadre, porque viera que hay algunos sindicatos altamente irresponsables. Y eso también hay que aclararlo y decirlo con toda la transparencia del caso. A mí misma me mandan pantallazos de foros y de charlas y de cuestiones que van a hacer a diferentes instituciones donde les dicen que les vamos a rebajar el salario a las personas funcionarias públicas. Les dicen que vamos a despedir a todos los interinos, les dicen cualquier cantidad de cosas que son mentiras, abiertamente son mentiras. Y vea, con esto que usted me está planteando, también aprovecho para aclararlo, porque hay sindicatos, especialmente el de la NEP, para no embarrialar a los demás sindicatos, porque hay sindicatos muy respetables en este país. El de la NEP sí ha enviado notas diciendo que se interrumpió la implementación de esa ley, desconociendo, desconociendo, y vea qué delicado y qué peligroso confundir así a la opinión pública y especialmente a los trabajadores. La ley de la jurisdicción constitucional en su artículo 81 es muy clara. A las 2 acciones de inconstitucionalidad que pesan sobre esta ley, la sala lo que les dio fue una admisión. ¿Por qué? Porque cumplieron los requisitos para declararlas admisibles. Se entró a la etapa de análisis. Desde ningún momento la sala acató, aceptó ninguna medida cautelar que sindicatos hayan pedido de interrupción de implementación de esta ley. Yo les recomiendo a los que creen en esa posición que lean, repito, el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que es muy claro en cuáles son los alcances de una eventual suspensión
por la admisión de una acción de inconstitucionalidad. Y no es el caso. Esta ley está vigente y las instituciones que no la están aplicando se exponen a las sanciones que corresponden en los diferentes ámbitos de acción que proceden. Entonces, nosotros incluso hemos sacado varias aclaraciones a la opinión pública porque de ahí abiertamente se comunican cosas erróneas y se genera confusión tanto en las instituciones como en las personas trabajadoras. Pero bueno, yo creo que es parte de la dinámica. Hay gente que se resiste a acatar estos cambios, hay gente que cree que ofendiendo en lo personal o confundiendo o incluso poniendo por escrito argumentos legales que no son de recibo o que no son correctos, pues ganan algo. Y realmente lo que creo yo es que se desprestigian más. Ministra, ya para terminar con lo que dijo don Albino, ayer cuando estábamos en programa, que yo le conté a mi audiencia que había invitado a don Albino en la mañana, que invité a doña Laura Fernández el día siguiente y que cuando usted se dio cuenta que venía don Albino me comentó dos cosas que yo comenté en el programa, que era justamente esto, lo de la sala y lo de que él no había acudido a ninguna reunión. Entonces él me dijo, es que ahí se niegan a debatir. Entonces dije, bueno, está bien, yo le prometo que yo mañana le pregunto a la ministra, además, yo les facilito, si lo quieren, el programa del jueves y del viernes para debatir de esto. Dijo, un equipo de 4, de 2 técnicos o lo que quieran de Mideplan que debatan con nuestro equipo técnico sobre la constitucionalidad de la norma, etcétera. Yo prometí que se lo iba a preguntar a usted. Mire, ¿Quiere don tener un Randall, debate de eso o no? nosotros los argumentos de esta ley los hemos dado por escrito a las instancias que corresponden, que son la sala constitucional para el caso de las acciones de inconstitucionalidad. Don Albino ha participado de los foros que hemos hecho. Acá le voy a compartir también ahí por correo electrónico las respuestas que le hemos dado a las diferentes notas que el señor ha presentado. Y mire, yo no le quisiera dar podio ni más pelota de la cuenta a personas como estas que realmente flaco favor le hacen a la institucionalidad pública de nuestro país y que, como le digo, se resisten a aceptar el acatamiento de la ley. Nosotros trabajamos con un punto de vista técnico, con un punto de vista amparado a derecho y francamente el quehacer de nosotros no estamos muy ocupados como para sacar tiempo para eso. Yo le reitero al señor, como al resto de sindicatos, en el momento que me pide una cita, las puertas de mi oficina están abiertas. Hemos dado más de 60 audiencias a diferentes grupos sindicales y lo vamos a seguir haciendo. Este es un despacho puertas abiertas. Yo estoy para servir al país, para conversar con respeto cualquier argumento que se necesite, pero debates y esas cuestiones realmente no estamos para distraernos del trabajo que tenemos, que es muchísimo a esta altura. Ministra, permítame volver a la ley. Su Sí. antecesora, doña Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica, sacaba frecuentemente un cuadrito diciendo, con la implementación de la ley de empleo público se va a lograr este porcentaje de ahorro. Creo que al principio había un gasto de más y después se empezaba a notar el ahorro, si no me falla la memoria. Esto lo estoy diciendo a pura memoria. Okay. Pero en ese momento existía la expectativa, okay, creo yo, de que el Mideplan iba a poder ser rector respecto a más personas de las instituciones autónomas. ¿Usted me puede dar, bajo las circunstancias actuales, un estatus país? O sea, en el sentido de si le ahorramos o le ahorramos mucha menos plata de lo pensado al país con las respuestas de algunas instituciones que se han resistido, digamos, a la rectoría del Mideplan respecto a su personal. Bueno, nosotros, vamos a ver, lo primero que yo quiero decir sobre este tema es que efectivamente la ley tiene un componente en materia de remuneraciones que es importante, Randall, pero no es el único componente importante de esta ley. Y le voy a explicar por qué. Porque esta ley regula todos los elementos del ciclo de gestión del talento humano, desde cómo entra una persona al Estado, cómo se remunera, cómo se tratan los procesos disciplinarios, cómo va creciendo en el sector público, etcétera. Para nadie es un secreto que al Estado costarricense todo el mundo entra a trabajar con reglas del juego distintas. Yo, por ejemplo, que soy funcionaria de carrera, yo entré aquí por un examen, yo hice exámenes, saqué cierta nota, me llamaron a lo que llamaban una terna, concursé y demás. Pero hay instituciones donde eso no existe.
que la gente entra y ni se sabe con qué procedimientos. Esta ley regula todo eso. Entonces es una ley que tiene elementos altamente positivos. Nos habla de registros de elegibles, de registros de inelegibles, de pruebas de idoneidad, de evaluación del desempeño. Entonces ya todo eso es ganancia, a mi juicio, don Randall. Con el tema de su consulta puntual del asunto de los salarios y las remuneraciones, la ley fija reglas muy claras en dos cosas que a mi juicio son muy positivas. La primera, que se terminó en el país el modelo de pluses salariales para las nuevas contrataciones. Ya no va a haber un crecimiento exponencial de los salarios solo por cumplir años, como popularmente lo conocemos los costarricenses. El salario de todas las personas trabajadoras va a estar delimitado por una fórmula de cálculo relacionada con los factores que tiene cada clase de puesto, nivel de responsabilidad, grado académico, experiencia, entre otros. Eso va a ser lo que se contempla para formular el salario de las personas trabajadoras. Ya nos olvidamos de todo aquello que conocíamos entonces como los pluses salariales. Eso ya es ganancia, porque imagínese usted que en el Ministerio de Educación Pública, para dar un ejemplo, se administra una planilla de 87,000 personas. Imagínese usted lo que es estar persona por persona viendo a ver cuáles son los pluses de cada una de esas personas. O sea, imagínese los costos administrativos y la ineficiencia y la cantidad de eventuales errores que se pueden generar administrando una planilla de esa manera, de esa magnitud, con fórmulas como las de los pluses salariales. Ahora, otro elemento que también es de gran ventaja es que esta nueva ley estableció límites a las negociaciones, algunas reglas del juego a las negociaciones colectivas y fijó como que, por ejemplo, no es posible crear incentivos salariales a través de normas de menor rango. Es decir, solo por ley se pueden crear pluses o nuevos incentivos salariales, lo cual también ya es una enorme ganancia. Sobre el ámbito de cobertura de la ley, pues yo efectivamente todavía no tenemos cálculos. Esta no es una ley que se haga con un propósito único de generar ahorros en las partidas de remuneraciones. Yo me atrevo a decir que su principal propósito es ordenar esa dispersión, esa fragmentación y por supuesto que tratar de disminuir esas odiosas diferencias salariales que tenemos en el sector público, donde una persona gana más de un 600% que otra, dependiendo de si trabaja en la institución X o en la institución Y. En materia del ahorro estimado, nosotros tenemos que esperar varias cosas. Primero, a formular los salarios globales definitivos, que esperamos eso esté listo en septiembre. Estamos trabajando a toda marcha con ese producto. Adicionalmente, tenemos que ver cómo se va a comportar el tema de las jubilaciones, porque recordemos que la nueva fórmula de cálculo, el nuevo salario global, va a aplicar para los funcionarios nuevos. Los funcionarios que ya están en el sector público conservan el modelo de pluses, don Randall. Eso también me permite aclarar algunas malas informaciones que andan en el ambiente. Entonces vamos a tener que ir viendo un efecto más proyectado hacia el mediano plazo. Y sobre las instituciones autónomas, efectivamente, yo pienso que el legislador del momento no previó este comportamiento de las autónomas de máximas, de declarar a toda su planilla exclusiva y excluyente y de resistirse de cierta manera a que en los puestos homogéneos aplicaran salarios homogéneos. Me parece que el legislador eso no lo previó. Yo Sin dije que embargo, se fueron de pollos. Usted lo bueno, dice mucho más políticamente correcto. yo prefiero decir que no lo previó, pero yo sí le digo que yo todavía no he terminado de definir la ruta con la que nosotros vamos a trabajar ese asunto. Yo creo que todavía tenemos algunos instrumentos legales que como ministerio podemos activar para tratar de que las instituciones autónomas que dicen que un chofer en la Asamblea Legislativa es diferente a un chofer acá en Mideplan, o que dicen que una técnica de recursos humanos es diferente en la Contraloría, que una técnica de recursos humanos acá en Mideplan o en el INDER o en Habdeba. Yo todavía creo que tenemos que encontrar instrumentos legales que nos permitan como Mideplan rector oponernos a ese tipo de declaratorias y pedir una reconsideración a las instituciones autónomas. Adicionalmente de esa estrategia legal que nosotros todavía estamos pues estudiando y barajando, yo no le sé decir ya si será un contencioso, no le sé decir ya en este momento porque estamos trabajando en eso, en qué podemos hacer.
Lo que no es para mí una alternativa es solo sentarme aquí y decir, bueno, de ahí se salieron de la ley, ¿qué importa? Porque es plata de difunto, es plata pública y a nadie le importa lo que hagan con ella, no. Eso sí no lo esperen de mí. No me importa que le caiga mal a los sindicatos, la verdad es que, de ahí, de ahí, lo siento mucho, es mi trabajo. Y adicionalmente yo espero que no sea así, que podamos trabajar en equipo y que ellos puedan ver la seriedad con que esto se ha venido trabajando. Creo que la mayor parte de ellos ya lo comprende y que tenemos buena relación de colaboración mutua y de análisis en conjunto de cualquier duda que ellos tengan. Sin lugar a dudas representan a los trabajadores, que es una parte de esta ecuación súper importante, la más importante. Entonces, don Randall, el efecto tenemos que esperar un poco más, hay que esperar un poco más al mediano plazo. Yo diría que tenemos también que ver las otras bondades que tiene la ley. La ley no es la ley perfecta, yo siempre lo he dicho y creo que acá en su programa también lo he indicado. Yo no descarto que en algún momento cercano tengamos que presentar una propuesta de reforma. De hecho, yo he trabajado con algunos sindicatos en varias sugerencias que ellos han hecho de una manera muy atinada. Me parece también que antes de presentar alguna propuesta de reforma, tenemos que dejar que corra un poquito más de agua debajo del puente del proceso de la implementación para ver con toda la claridad meridiana a dónde es que aprieta el zapato y dónde es que se pueda requerir una enmienda legal. Y también sería muy importante que contemos con la resolución de esas acciones de inconstitucionalidad, que creo que también pueden hacerle mucho bien al proceso de implementación, que la sala se pronuncie. La sala ya se había pronunciado en 2 ocasiones en el proceso de tramitación de este proyecto, pero pues no deja de ser importante que se le dé, ya que se le dio curso a estas 2 acciones, pues tener las resoluciones de la sala constitucional como tribunal máximo encargado de colaborar con el análisis de constitucionalidad de la normativa. Entonces, pues hay que esperar un poquito más. Seguimos trabajando despacito, con buena letra, los equipos de trabajo de Mideplan, Dirección General del Servicio Civil, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, muy comprometidos. Se está haciendo un trabajo de capacitación, giramos circulares, tenemos varias directrices en leyes y decretos que están en camino de oficializarse. Queremos crear un consejo de empleo público donde vamos a invitar a las instituciones autónomas. Si no están dentro de la rectoría de Mideplan, al menos consideramos que es importante que intercambiemos información precisamente para que podamos llevar el pulso de los datos agregados a nivel país, llevar el pulso y ver por lo menos qué posibilidades hay de conocer políticas de remuneraciones, políticas de gestión del talento humano a nivel de todo el Estado y de trabajar de una manera colaborativa. Por ejemplo, le doy otro caso, con la Unión Nacional de Gobiernos Locales tenemos bastante cercanía, hemos tenido varios espacios de análisis en conjunto y realmente a nosotros acá lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es que las instituciones logren encaminarse a implementar esta ley en toda la medida de las posibilidades. Es una de las más grandes reformas administrativas del Estado costarricense de las últimas décadas y desde el ministerio les estamos dando la asesoría, el acompañamiento. También es una tarea nueva para Mideplan. Esto ha sido un gran reto, no ha sido sencillo, pero le estamos dedicando todo el tiempo del mundo, toda la técnica. No hemos hecho una politización de este tema. Nos han tentado, pero no lo hemos hecho. Y yo espero seguir llevando adelante la competencia con toda la rigurosidad, porque me parece que es lo que el país espera de nosotros y aparte es lo que el país necesita de nosotros y es lo que la ley también nos obliga como ministerio rector. Señora Laura, vamos a ver, yo también creo que cuando salgan las acciones de inconstitucionalidad dará cierto respaldo, digamos, si salen como usted espera, a lo que ustedes vienen haciendo. Pero digamos, cuáles son las opciones que está barajando? O sea, ya tiene decidido que no lo va a dejar así, solo que no ha definido cuál es la ruta y cuáles opciones tiene. Es como lo estoy diciendo. Sí, nosotros tenemos claro que no lo vamos a dejar así
Y lo que estamos valorando eventualmente es con nuestros equipos de abogados. Recuerde que hasta ahora el 10 de julio finalizó el proceso para recibir esas declaratorias de exclusivos y excluyentes. Estamos barajando, digamos, las alternativas del contencioso administrativo contra esos acuerdos que a nuestro criterio técnico fueron con una interpretación abusiva de la ley y abusiva también de las interpretaciones de constitucionalidad que se hicieron durante la tramitación. Porque, ¿qué dijo la sala en las interpretaciones de constitucionalidad que ya hizo? Que las declaratorias de exclusivos y excluyentes eran para puestos administrativos, técnicos o profesionales relacionados con las competencias en autonomía que gestiona la institución. Entonces, ahí tenemos que buscar esos criterios, porque yo de esa lectura, lo que se colige incluso de las actas del legislador es que era precisamente para los puestos que tienen tareas relacionadas con las competencias constitucionales asignadas a la institución autónoma, no para puestos homogéneos al resto del sector público. Entonces ahí es donde tenemos la diferencia de criterio. Nosotros, como le digo, valoramos qué posibilidades tenemos. ¿Y por qué lo hago? Reitero, porque Costa Rica ha esperado demasiados años por esta gran transformación. Poner orden en el sector público, en cómo se gestiona el talento humano del sector público es difícil, es una reforma compleja, con una ley complicada y con una ley débil que tiene vacíos, no lo voy a negar, pero bueno, es el trabajo que estamos haciendo y en eso no vamos a declinar, porque declinar sería, de ahí, sería fallarle al país y declinar sería de ahí, simplemente ser una observadora pasiva y decir, bueno, que siga como ha seguido el problema. Y la verdad es que yo estoy aquí sentada para construir un mejor futuro para mi hija, que tiene 10 meses, y para las futuras generaciones del país, que para nadie es un secreto en Costa Rica que hay que fortalecer el sector público, que hay que mejorar los resultados que da el sector público, que hay que mejorar, que hay que medir los resultados. Yo me atrevo a garantizar que la mayor parte de los trabajadores del Estado costarricense son buenos trabajadores, son buenos funcionarios públicos. Mire, aquí el equipo que hay en Mideplan, en Servicio Civil, en la STAP, equipo que ha trabajado conmigo codo a codo hasta las 11 de la noche, gente entregada a la función pública, súper seria, súper responsable, súper bien formada. Entonces, lo que ocupamos es arreglar el sistema. ¿Para qué? Para que ningún costarricense vuelva a decir nunca más que los empleados públicos somos vagos, Randall. Para que ningún costarricense vuelva a decir nunca más que los trabajadores públicos están en televacaciones. Para que ningún costarricense nunca más tenga dudas de que la plata que deposita de su bolsa para pagar los salarios del sector público se despilfarra. Eso es lo que yo quiero, defender al Estado costarricense y a la institucionalidad pública. Entre más fuertes sean las instituciones públicas, mejores servicios públicos vamos a tener, mejores garantías constitucionales vamos a poderle dar a nuestros habitantes. Entonces, eso es lo que yo quiero. Muy por el contrario, lo que yo quiero es un Estado fuerte, robusto, que innove, actualizado, con funcionarios públicos motivados, bien remunerados, contentos, que se evalúen, que den resultados y que cada quien tenga claridad meridiana de qué tareas le corresponde hacer y que por eso reciba una remuneración digna. Ministra, más allá de si son vagos o no, si están en televacaciones o no, lo que sí todos estábamos de acuerdo es que era un desorden completo, ¿ok? Y lo que usted, muy positiva hoy, nos muestra es que la ley, más allá de su ámbito, de su alcance, digamos, en tamaño de gente, lo que viene es a traer orden a la gestión del empleo público. Permítame ir a una pausa, nos quedan solo 3 minutos de programa. Voy a la pausa y regreso. Más allá de la ley de empleo público, que tiene huecos y vacíos, ¿qué más falta para poner orden sobre esto? Respóndamelo al volver, por favor. Vamos a la pausa y regresamos con más de matices.
La radio de Costa Rica, regresamos en Matices este martes, hoy en horario normal. Laura Fernández, la ministra de Planificación y Política Económica, nos acompaña el día de hoy. Nos quedan 3 minutos de programa. Después doña Laura tendrá que escoger la canción para cerrar el programa. Okay, pero en estos 3 minutos, doña Laura, ¿qué falta? Porque usted nos ha admitido desde hace mucho que esta ley tiene vacíos. ¿Qué falta, doña Laura? Bueno, a nosotros nos faltan varias etapas del proceso de implementación. Nos falta todavía dar más capacitación, nos falta todavía más trabajo en equipo con las diferentes partes involucradas de trabajadores, de las instituciones que estamos llevando el trabajo técnico adelante. Nos faltan diferentes instrumentos de nivel medio como reglamentos, directrices y otros que estamos trabajando. ¿Qué más nos falta? Nos falta terminar de convencer a los funcionarios públicos y a los mandos medios de que no hay que temer por esta reforma. Esta reforma trae cambios sustantivos muy importantes, pero desde ningún punto de vista afectan derechos adquiridos de las personas trabajadoras, ni les afecta su condición de estabilidad laboral, ni su remuneración actual a las personas que son servidoras públicas. Y bueno, yo optimista, realmente contenta con el nivel del reto. Esto está poniendo a prueba toda la capacidad de Mideplan de relanzarse como una institución estratégica para Costa Rica, muy contenta con el involucramiento de las gerencias de este ministerio, del personal de este ministerio. Aquí hay gente súper buena, don Randall, capaz, empoderada, decidida, servidores públicos de carrera, y de verdad que vamos a sacar adelante esta tarea. Yo sé que sí, no está siendo nada fácil, pero bueno, la verdad es que nadie dijo que iba a ser sencillo y creo que enderezar este desorden realmente requiere de convencimiento, requiere de empatía, requiere de un trabajo duro, durísimo, como el que estamos haciendo y bueno, hacia eso seguimos, confiados de la mano de Dios que estamos haciendo bien las cosas, con el corazón sano de que nuestro propósito es bueno para Costa Rica, que también eso es muy importante y sobre todo con mucho involucramiento del equipo de trabajo. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, igual que le dije en el último programa, ya que sé que está decidida a no dejarlo así, cuando tenga claro cuál es la ruta que va a seguir, le agradecería que le comunique a Costa Rica por dónde se va a ir el Mideplan en esto, doña Laura. Así será. Costa Rica va a ser la primera. Nosotros tenemos, aprovecho el programa, tenemos nuestras redes sociales, tenemos TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, donde periódicamente estamos informando a todo el país. Nos gusta la transparencia, hacemos un espacio que se llama Mideplan en directo, donde le contamos a la gente en qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando, en qué estamos ocupados. Entonces también ese espacio siempre abierto a la ciudadanía, igual que nuestra página web, con toda la información al día de lo que estamos haciendo y trabajando. Y de ahí, cuando usted me invite de nuevo a su programa, yo encantada de la vida de venir a contarles cómo avanzamos en el proceso. Gracias, solo que tenemos mucho que hablar. Hoy hablamos solo de esto y en el último programa también sobre la ley de empleo público, pero bueno, es un tema urgentísimo en el país. Doña Laura, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. ¿Con qué canción quiere irse? La vez pasada había escogido, yo sé que usted se acuerda, TNT de AC/DC, pero hoy quiero cambiar el ritmo. A ver. Y esta canción va con una dedicatoria, si usted me lo permite. Esta canción yo se la voy a dedicar a mi despacho, se la voy a dedicar al equipo de asesores de este despacho y se la voy a dedicar al equipo de trabajo de Servicio Civil, al equipo de trabajo del Ministerio de Hacienda y al equipo de trabajo de la STAP. Es una canción que nos alegra el corazón a los que estamos a veces con muchas horas de trabajo y el equipo va a saber por qué es esta canción la que escojo. La canción es Represento de Marfil. Represento de Marfil, es música nacional, la que despide Matices claro. hoy. Perfecto, doña Laura, muchas gracias, ahí está la dedicatoria y les invito mañana, estará conmigo en Matices el intensivista muy reconocido a nivel nacional, Marco Vinicio Boza. Hablaremos de lo que queda del COVID. El COVID sigue ahí, ¿ok? Lo que pasa es que cuando yo entrevistaba al doctor Boza y cuando lo llamé ayer a invitarlo al programa, le decía, doctor, ¿se acuerda que yo al inicio del COVID le decía, pero afecta al cerebro, pero quedan remanentes? Y él me decía, solo el tiempo dirá, solo el tiempo dirá. Bueno, ya el tiempo pasó. Así es que voy a ir a preguntarle esas dudas sobre un tema de salud que tiene que ver con el COVID. Marfil, despide Matices hoy. Ministra, muchas gracias. Feliz tarde.
Gracias a usted. Un abrazo. Gracias, ministra. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.